Bien, voy a compartir mi pantalla. Vamos ahora a continuar. Esta es nuestra segunda sesión. El día de hoy nos tocaría ver los principios de la gestión de riesgos. No sé si me pueden confirmar si están viendo la presentación. Sí, ya se puede visualizar. Sí, Muy bien. Ok, entonces la clase pasada revisamos algunos conceptos, vimos riesgo, oportunidad y varias definiciones referentes a la gestión de riesgos. En lo último que vimos, recuerdo, fue los temas de control, ¿no? ¿Qué medidas tomamos para hacer frente o dar una respuesta al riesgo que ya hemos identificado, ¿no? También hicieron una identificación de riesgos utilizando una sintaxis. No sé si se acuerdan de los tres elementos de esa sintaxis de identificación de riesgos. ¿Alguien lo recuerda? Habían tres elementos, ¿no? Que eran importantes para describir un riesgo, definirlo o identificarlo. La fuente, La fuente, perfecto. Ok, teníamos la fuente. Ujú. riesgo mismo, Ajá, correcto. Luego viene el evento, ¿no? El evento de riesgo, lo que supuestamente podría suceder. Y finalmente, para terminar, impacto. ujú, el impacto. perfecto, el impacto, ¿no? Entonces, con estos tres elementos, nosotros podemos describir de una manera, digamos, completa, ¿no? Un riesgo. Y nos ayuda mucho luego a pensar en cuál va a ser la respuesta, cuáles van a ser los controles, ¿no? Cómo vamos a hacer frente a este riesgo. Ok, el día de hoy vamos a revisar los principios, digamos, las guías que nos van a ayudar a asegurar que nuestra gestión de riesgos que instalemos en la organización eh, sea coherente, sea, digamos, flexible, dinámica, ¿no? Vamos a ver ahí varios elementos importantes que nos van a ayudar a que esta gestión de riesgos funcione realmente para la organización. Aquí les estoy mostrando la relación que hay entre los principios que vamos a revisar hoy día, que están ahí, y los otros elementos de la gestión de riesgos que tienen que ver con el marco de referencia, ¿no? Con los lineamientos de alto nivel y la gobernanza, y los procesos, que es el otro elemento. Normalmente cuando empezamos a hacer gestión de riesgos, digamos, en las organizaciones, de frente nos vamos a los procesos, ¿no? De frente nos vamos a los procesos y dentro de los procesos identificamos riesgos, ¿no? Y definimos respuestas, controles. Y muchas veces sin considerar principios y sin considerar un marco de referencia para gestionar los riesgos, ¿no? La ventaja de considerar los principios y el marco es que vamos a asegurar que esa gestión de riesgos sea, digamos, o esté alineada a la organización, ¿no? Esté alineada y sea inclusive transversal. Que todos los riesgos de la organización, los diferentes tipos de riesgos que hay, pues sigan un mismo lineamiento, ¿no? Un mismo lineamiento y los mismos principios. Y eso va a ayudar mucho a que la gestión de riesgos se haga parte de la cultura, se haga parte de la forma de hacer negocios, ¿no? La vez pasada estuvimos con el representante del área de riesgos operacionales, ¿no? Quien nos comentaba que ustedes tienen ya un modelo, ¿no? Un modelo de gestión de riesgos que están utilizando, pero para esa área, ¿no? O para ese tipo de riesgos. Sin embargo, a nivel de toda la organización, pues sería interesante que se maneje un modelo, por ejemplo, el que estamos revisando ahora, que es la ISO 31000, ¿no? Y la idea es rescatar lo mejor de ambos y de repente crear el modelo propio para la organización, ¿no? El propósito de la gestión de riesgos es la creación y la protección del valor. Esto es muy importante, ¿no?
no solamente se trata de, digamos, protegernos del mismo riesgo en sí, sino que finalmente lo que buscamos es proteger el valor de la compañía, los diferentes categorías de valor que puede tener la compañía, ¿no? En nuestros trabajadores, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, el medio ambiente, ¿no? Cuando hablamos de gestión ambiental, la parte operativa, ¿no? El funcionamiento, el flujo, ¿no? De operación, que no se detenga, ¿no? Entonces hablamos de riesgos operacionales, la parte comercial, ¿no? Sin duda, ¿no? Financiera, reputacional, ¿no? Entonces, cada uno de estos categorías de riesgos en realidad está muy relacionada a un valor, ¿no? Importante para la organización, ¿no? En los diferentes niveles o aspectos de la organización. Entonces, la gestión de riesgos se va a encargar de proteger ese valor. No hay nadie de ventas en la... Bien, entonces, no sé si alguien de ustedes me puede ayudar a leer esto, a ver, algún voluntario. Yo lo leo. David, a ver, adelante, Wilber, muy bien. Los principios guían hacia una gestión de riesgos efectiva y eficiente. Son el fundamento de la gestión de riesgos. Deberían considerar cuándo se establece el framework y los procesos de la gestión de riesgos de la organización. Habilitan a la organización para gestionar los efectos de incertidumbres sobre sus objetivos. Muy bien, muchas gracias, Wilber, ¿no? Estas son las principales, digamos, razones por las cuales nosotros definimos principios, ¿no? Nos van a ayudar a guiar nuestra gestión, ¿no? Los principios estarán encima de los procesos y nos ayudarán a que cuando las cosas no estén realmente, digamos, definidas o no estén en un procedimiento, ¿no? O de repente, sí tenemos un procedimiento, pero no todos de repente recordamos haber sido capacitados y no lo tenemos muy claro, pero si lo tenemos en el ADN, digamos, ¿no? Si hemos logrado definir estos principios para la organización va a actuar y muchas veces luego ya evaluará y generará las buenas prácticas y incorporará los procesos y hará los ajustes necesarios, pero a nivel ya de proceso. Pero cuando uno tiene principios, uno puede actuar, ¿no? Alineado a estos principios, ¿no? Como tomándolo como un marco de referencia. Bien. Justamente la clase pasada, con el otro grupo, ¿no? Justo en plena, en plenos temas estos de gobierno, eh, mencionaron que activaron, por ejemplo, el comité de crisis, ¿no? Ustedes tienen un comité de crisis, ¿no? Y lo activaron. Entonces, yo les hice la pregunta, ¿y quién lo activa, no? ¿No? ¿Cuál es ese proceso? Y de repente no lo recordaban muy bien, pero lo hicieron, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ya saben, ¿no? Cómo tienen que proceder ante una situación que de repente pone en riesgo el valor, ¿no? De la organización, ¿no? Algún aspecto del valor, un aspecto de la gestión, ¿no? Y luego sí mencionaron que sí existe un protocolo, digamos, está definido en algún documento esto, ¿no? Sin embargo, ya es una práctica, ¿no? Ya es una práctica y obedece seguramente a un principio, ¿no? A un principio que ahora lo vamos a ver a cuál estaría más relacionado y se activó, ¿no? Se activó y procedieron de acuerdo a cómo se maneja este tipo de comités. Bien, entonces, ya continuando con los principios, vamos a ver que son 8 principios, ¿no? 8 principios que vamos a revisar y al final de esta revisión vamos a hacer una tarea, un ejercicio, ¿no? Para lo cual les voy a facilitar un documento, un archivo, ¿no? Y ahí lo vamos a materializar, lo vamos a documentar, ¿no? Lo vamos a hacer en grupo también,
Bien, entonces empecemos, ¿no? a revisar estos principios. El primer principio habla de lograr una gestión de riesgos integrada, ¿no? ¿No? Es decir, que esté conectada totalmente con el negocio, que no esté ajena al negocio, que si la organización pues cambia, pues también la gestión de riesgos se adapte a los cambios en la organización. Que la gestión de riesgos sea, digamos, más exhaustiva o más intensa para los riesgos que afectan o podrían afectar, ¿no? el valor principal de la organización. Y entonces tenemos que asegurar eso, ¿no? Eso implica que esté integrada, ¿no? Que esté integrada en nuestras prácticas. Que, digamos, hagamos nuestro trabajo y estemos, ¿no? Como parte de nuestro trabajo, incorporando la gestión de riesgos. No sé si alguien de ustedes me podría mencionar en qué parte de sus procesos, ¿no? Ustedes ya han incluido la gestión de riesgos, ¿no? O sea, ya lo hacen como parte de sus actividades. De repente, Catherine Álvarez, que tiene su micrófono. No es activo. ¿En qué proceso ustedes sienten que han logrado integrar la gestión de riesgos? ¿No? De repente han identificado riesgos, les hacen seguimiento a los riesgos. A ver, hay un tema, no sé si me permites, que es el Adelante. Soluciona. Soluciona es uno de los mecanismos que tenemos nosotros dentro de la empresa para involucrarnos dentro de lo que es todos los riesgos que se puedan presentar. Es un formato que llenamos digitalmente, indicando cuál es el riesgo que se da, lo firmamos, va elevado directamente al área que debe solucionar dicho incidente en forma inmediata. Se hace todo un proceso para poder cerrarlo y con eso podríamos dar por cierre cada una de las actividades de riesgo. Eso para minimizar cualquier tipo de incidente que se puedan presentar dentro de nuestra atención diaria que tengamos de trabajo, ¿no? Un cableado mal hecho, un trabajo sin arnés en zonas altas, almacenar cilindros en una forma no adecuada como establece la norma, no usar los EPPs en las zonas de obligatoriedad, de repente ingresar dentro de las oficinas sin contar con ahora con las mascarillas que tenemos que estar utilizando en ese momento, ¿no? Entonces, son cosas que se van haciendo y que permiten a la organización ir avanzando hacia un tema de seguridad, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Hablamos de riesgos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Ahí es donde, digamos que aplica principalmente esta buena práctica o procedimiento que se llama Soluciona, ¿no? Y cualquiera puede activar o cualquiera puede, digamos, ejecutar este registro, Sí, cualquiera de los trabajadores. Ah, No hay ningún problema. correcto. Es a nivel trabajador, a nivel de jefes, cualquier Todo. persona No, de la organización. cualquiera de la jerarquía de la organización lo activa. Perfecto. Ok. Y he pasado Y, directamente a las áreas encargadas, o sea, a las gerencias encargadas de solucionarlo, ¿no? excelente, excelente. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, ese tipo de riesgo, ¿no? A través de esta buena práctica, ya se ha logrado integrar, ¿no? A las actividades, ¿no? ¿Y cómo ustedes aseguran que, por ejemplo, el personal nuevo se entera de este tema? Existe capacitaciones de ingreso del personal, donde se habla sobre este tema, este punto. O sea, hay varias cosas que en nuestra organización, por lo que utilizamos, sobre todo cuando es planta, utilizamos temas de riesgo, categoría 4, categoría 2, inflamabilidad, necesitan tener capacitaciones de planta, de manejo, usamos un carnet de capacitación para manejo de Dios, ese carnet de capacitación te habla de todo, manejo defensivo, uso de GLP, cualquier actuación ante incidentes, tipo de extintores, qué tipo de extintor te agarra, qué tipo de fuego, o sea, hay una capacitación integral, ¿no? Y dentro de eso están soluciones. Excelente, muy bien. Entonces, en la inducción. Muchas gracias. Entonces, de esa manera hemos logrado integrar.
¿correcto? Muy bien. Veamos el siguiente principio, ¿no? Dice estructurada y exhaustiva, ¿no? Cuando se habla de estructurada, estamos hablando de que tenga componentes, ¿no? Tenga componentes y que sean coherentes, ¿no? Coherentes y que, por ejemplo, como ustedes dicen, ¿no? Si yo necesito que todos en la organización ejecuten esta buena práctica soluciona, pues yo tengo que capacitar a todos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando viene alguien nuevo? ¿No? Entonces, yo he incorporado dentro de la inducción este entrenamiento, esta capacitación. Entonces, eso, ¿no? Digamos que estructura la gestión de riesgos. Bien, y seguramente hay todo un proceso que también está definido de qué se hace con esa información que se levanta, ¿no? Que normalmente podría ser una condición, ¿no? Insegura, subestándar, o un acto, y tiene unos caminos, ¿no? Tiene unos caminos definidos para poder, justamente en relación al mismo nombre, ¿no? Solucionar el problema, ¿no? Muy bien, entonces, y exhaustivo porque el nivel, digamos, de intensidad, ¿no? Va a depender mucho, seguramente, de lo que encontremos, ¿no? A veces hay cosas que son menores, ¿no? O que representan un potencial de riesgo a la seguridad de repente menor, un nivel bajo, y bueno, para que haya coherencia, le podríamos decir, bueno, tú tienes para solucionar esto, no sé, pues, una semana, ¿no? Sin embargo, pueden haber riesgos que finalmente tengan un alto potencial, ¿no? Sean riesgos, no en rojo, digamos, extremos de repente, y tienes, no sé, pues 24 horas para cerrarlo, ¿no? Tienes 24 horas para solucionarlo, ¿no? Y con otras acciones que de repente van de la mano en relación a ese tipo de riesgo, ¿no? Entonces, esa coherencia es muy importante y es un principio también, ¿no? Que va en relación un poco a la importancia de los riesgos, que va en relación también a un ciclo, ¿no? Un ciclo de gestión, ¿no? Que esté totalmente estructurado. Eh, que esté adaptada, ¿no? Que esté ajustada, ceñida a la organización, ¿no? A cómo la organización opera, a sus procesos, ¿correcto? A sus tipos de riesgos, ¿no? Si estamos hablando de riesgos, por ejemplo, que tienen que ver con explosión, ¿no? Con, de repente, fugas, ¿no? Temas que podrían presentarse de repente en la operación. Entonces, la gestión de riesgos tiene que adaptarse, por ejemplo, a ese tipo de posibles eventos, ¿no? Para ello, es muy importante un análisis tanto del contexto interno como externo, ¿correcto? Elementos del contexto interno tienen que ver, pues, con todo lo que la organización controla, ¿no? Mantiene, empezando por sus propios trabajadores, por su gente, por las competencias de esas personas, por las instalaciones que maneja, ¿no? Por los procesos que tiene, inclusive la cultura es parte del contexto interno, y ya un contexto externo, ¿no? Todo el ambiente político, económico, legal, que le aplica al sector, ¿no? Que le aplica al mercado donde se mueve la organización, ¿no? Que es principalmente su contexto externo, ¿no? Ambos contextos definen la realidad de la organización, ¿no? Y están en relación con los objetivos que la organización se traza. Normalmente cuando hacen planes estratégicos, ¿no? Hacen los análisis famosos, esos FODAs, ¿no? Que justamente son análisis que nos permiten visualizar el contexto interno, externo y poder generar estrategias, ¿no? Igual, para poder asegurar que la gestión de riesgos está adaptada al negocio, ¿no? Es importante que se revise el contexto interno y externo para poder darle, digamos, el ajuste necesario, ¿no? Eso quiere decir que no va a ser igual una gestión de riesgos de una organización a otra, a pesar que utilicen como base de repente la ISO 31000, ambas organizaciones.
Cada una, ¿no?, habrá adaptado este estándar a sus necesidades, a su contexto, a sus objetivos. Bien. Vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacerlo en grupo, hablando justamente de este tema del contexto, ¿no? Vamos a hacer de repente, somos 16, hagamos 3 grupos igual, ¿no? Tres grupos de 5, y el reto es identificar 3 elementos del contexto interno y 3 del contexto externo que le aplican a su organización. Bien. Por ejemplo, ¿no?, si hablamos del contexto externo, tema político, ¿no? De repente describir un poquito, ¿no? Cómo así el tema político tiene un impacto en la organización, ¿no? ¿Correcto? ¿A través de qué elemento, ¿no? ¿Cómo es que influye en la organización? Igual algún contexto interno, ¿no? De repente nuestras instalaciones, ¿no? ¿No? Nuestra planta, ¿no?, de procesamiento. Entonces, eso influye. Los contextos externos también estamos hablando de, por ejemplo, la parte legal, ¿no?, la parte ecológica, la parte social, ¿no? En contexto interno estamos hablando también de la cultura, procesos, la competencia de nuestro equipo, ¿no? Los flujos, ¿no? La capacidad financiera, ¿no? Todos esos temas son de la parte interna, ¿no? O sea, pensemos en 3 de internos y 3 externos. Bien, entonces empezamos. A ver, un grupo voluntario. Yo voy a empezar aquí a escribir un poquito en la pizarra. Pueden ver la pizarra, ¿verdad? Sí, Sí. sí vemos la pizarra. Ok, a ver, grupo voluntario de la sala 1, sala 2 o sala 3. A ver, comenzamos nosotros, vamos Sala, comentando. ya, Son la última sala, creo. ok. Dentro del contexto externo, hemos puesto dentro del entorno sociopolítico las movilizaciones sociales, ¿no?, que derivan en Ajá. paros, huelgas, bloqueos, incertidumbre en el mercado, ¿no? Genera nerviosismo también en los clientes que por miedo a desabastecerse, de repente terminan generando un exceso de pedidos, ¿no? Por el lado del mercado, tenemos la ilegalidad, la informalidad, la adulteración del producto. Tenemos también fenómenos climatológicos que afectan el abastecimiento del terminal, ¿no? Y pone en riesgo el quiebre de stock en las plantas. A nivel interno tenemos la seguridad informática, ¿no? Básicamente por ciberataques, cualquier vulnerabilidad que tengamos y que nos pueda afectar a nivel de toda la organización, ¿no? Luego el clima laboral, ¿no? A través ya sea del sindicato o también por el lado de los no sindicalizados, por el hecho de tener expectativas que van más allá de las que realmente tiene el negocio, ¿no? O expectativas de crecimiento frustradas, ¿no? Todo aquello asociado al clima laboral. También tenemos la gestión de inventarios, ¿no? Una inadecuada gestión de inventarios podría dar lugar a un quiebre de stock en las plantas de envasado. Y a nivel de estructura, ¿no? La gestión de procesos no maduros, ¿no? Manuales de funciones no actualizados, personal
no capacitado o perfiles que no sean adecuados al puesto. Ujú. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Buen trabajo, ¿ah? Gracias. Perfiles no adaptados. Muy bien. A ver, otro grupo. Ujú. A ver, grupo, en la sala 2. ¿Quiénes estuvieron en la sala 2? Carly, creo que estabas con tu grupo en la sala 2. Sí, sí, sí. A ver. Ya. Bueno, lo que nosotros identificamos como factores externos es, bueno, van a haber algunas coincidencias con lo que comentaba Wilber. Consideramos una incertidumbre política, lo que estamos viviendo actualmente. Correcto. Están Ya. tomando los aeropuertos, ¿no? Sí. Bueno, y eso, otro factor externo que nos puede generar eso, un desabastecimiento por factores, puede generar un desabastecimiento pues, a las diferentes provincias. Aparte de esto, también se puede generar desabastecimiento por factores climatológicos como oleajes anómalos, sí, o neblina, que el buque no pueda desembarcar en Ok. el puerto para que nosotros podamos desembarcar el GLP. Y otro tema también, cambios normativos legales, y que es un tema de OSINERMIN, que son los que nos fiscalizan a nosotros. SUNAT, y el tema de la ilegalidad, que, bueno, nuestros productos son adulterados. Ajá. Sí. Ah, ok. Alteran tus productos y los venden como tuyos, con tu marca. Claro, ahí Ivonne nos puede dar mucho más detalle porque ya. Claro. Sí, gracias, Carly. Sí, a estos cambios de normativa nos referíamos a la ilegalidad, ¿no? Lamentablemente, la norma no nos ayuda a poder tener un negocio saludable, rentable, como quisiéramos, porque utilizan nuestros cilindros, los pintan para su envasado, y eso no está permitido. Adulteran nuestra marca, aprovechando que somos líderes en el mercado, pues las marcas intentan parecerse a las nuestras y nos afecta porque el consumidor adquiere un cilindro asumiendo que es un sol gas cuando no lo es. Entonces, pero eso ya es un tema externo que va más con la normativa, en este caso del organismo que nos regula, es OSINERMIN, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Y el aspecto interno que han identificado? Ahí nos afectaba mucho el alto ausentismo, por ejemplo, del personal de planta. Para nuestra Ujú. producción es vital contar con el personal necesario, y bueno, este ausentismo, que es un problema realmente interno y de mucho tiempo, eh, hace que no podamos tener una producción continua, muchas veces por la falta de personal, debido a los descansos médicos o licencias, nos afecta al negocio. Otro tema también era el sindicato, o sea, las Ujú. negociaciones, sindicato, también es un tema que nos frena muchas veces en el desarrollo de nuestra empresa. Ok. Y el tercero, no me acuerdo, contamos de la pizarra. Era tasas de Era- accidentes. exacto. A veces hay, O hay cuasi procedimientos, accidentes. hay procedimientos que se tienen que cumplir. Bueno, hay accidentes y cuasi accidentes que Ujú. también afectan el desarrollo normal de nuestro negocio en la parte interna. Accidentabilidad. Ok. Ujú. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Y grupo 1 o sala 1. Creo que estuvo Mario, me parece. Sí, así es. A ver,
lo que hemos conversado es, primero, bueno, también compartiendo las opiniones de los anteriores grupos, lo que es el bloqueo de carreteras, la continuidad de las propuestas, eh, seguridad de las plantas ante afectación de externos. Ah, de manera interna tenemos dos, que primero es el desabastecimiento y la afectación a la distribución de GLP. ¿El desabastecimiento lo ven como un tema interno o externo? Sí, lo veíamos como un tema interno. Ya, porque entiendo de que ustedes obviamente compran el gas, ¿no? Y el desabastecimiento se produce al interior. eh, digamos que no abasteces a los, no sé, a los distribuidores, o es que que, no sé, por un tema de mala mar, el buque no puede, digamos, abastecer, ¿no? A la planta. ¿Cuál es ah, porque uno es más externo, ¿no? Que Es, nosotros teníamos esa duda porque sí, cuando al momento de poder analizarlo, veíamos que se puede prestar para ambas situaciones, para externo y como para interno. De nuestra parte, de poder la recepción entonces, y también la distribución. ok. Desde el punto de vista de recepción y distribución. Muy bien. ¿Y otro aspecto interno que hayan identificado? Aparte del abastecimiento, Los cambios también que se están produciendo en el plan de distribución, es decir, cambiar los canales. en el plan de distribución. Un ratito, vamos a volver acá. Ok. Muy bien. Entonces, este es un análisis, o sea, una lluvia de ideas muy rápida de los aspectos tanto externos como internos. La mayoría coincide en temas externos relacionados a bloqueos, ¿no? Relacionados a temas de movilización social, relacionados a temas de la informalidad, ¿no? En el mercado, en relación también con los temas legales de Osinermin. Y en la parte interna, eh, hay un tema relacionado al sindicato, creo que lo han repetido 2 veces, 3 veces, ¿no? Y el ausentismo, me parece, no, básicamente el sindicato. Ujú. Entonces, bueno, ese es un análisis muy rápido, ¿no? La idea es un poco ir, eh, digamos, entrenándonos en este análisis, porque este análisis normalmente se puede repetir frecuentemente en el tema de gestión de riesgos, ¿no? Frecuentemente, para poder asegurar la adaptación de nuestra gestión a la realidad de la compañía. Bien, y viendo también la efectividad de esta gestión. Vamos a tomarle una foto y lo vamos a colocar como parte del material que estamos viendo. Ujú. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien.
Ok, ahora vamos a ver la tercera, el tercer principio. No sé si pueden ver la presentación. Sí. Sí, sí se puede. Sí, bien. El tercer principio relacionado a que sea una gestión inclusiva. ¿Mm? Inclusiva porque debería incluir, hacer participar de manera apropiada, ¿no? Y oportuna, sobre todo, a las partes interesadas, ¿no? Aprovechando al máximo el conocimiento, los puntos de vista, las percepciones, ¿no? Las expectativas, sobre todo, de las partes interesadas, ¿no? Si en la gestión de riesgos no incluyo a las partes interesadas, pues esta gestión no va a ser efectiva y sobre todo hasta eficiente, diría yo, ¿no? A veces logro cierta efectividad, pero le cuesta mucho a la organización lograr la efectividad. Sin embargo, cuando incluyo a las partes interesadas, esto, digamos, se vuelve más eficiente y obviamente también más efectivo aún, ¿no? Y sobre todo funcional, ¿no? Y flexible. Es muy importante entonces que la gestión de riesgos, inclusive porque saben que el riesgo y la información tienen una conexión muy importante, ¿no? La desinformación causa incertidumbre y la incertidumbre origina los riesgos, ¿no? Entonces, a mayor información maneje, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y eso implica de que necesito tener una relación más estrecha con las partes interesadas, canales de comunicación, mecanismos, medios responsables que nos conecten adecuadamente con las partes interesadas, de tal manera de trabajar en equipo y hacer sinergias para la gestión de los diferentes tipos de riesgos que tiene la organización. En relación a esto, vamos a hacer otro pequeño trabajito, ¿no? Así de 10 minutos más o menos, donde cada grupo va a pensar en un tipo de riesgo. Bien, vamos aquí a poner de repente una pequeña lista de los tipos de riesgos que podrían ser, ¿no? Pueden ser riesgos operacionales, bien, pueden ser riesgos reputacionales, pueden ser riesgos comerciales, ¿m? Pueden ser riesgos financieros, bien, eh, Legales. legales, muy bien, riesgos relacionados a la parte legal, ¿no? No sé si dentro de los operacionales ustedes incluyen lo de seguridad y salud en el trabajo o de repente lo podríamos, para efectos de este trabajo, solamente separarlos, ¿no? Todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, y en los operacionales solamente pensar en aquellos relacionados a la operación, ¿no? Digamos, al flujo de trabajo, ¿no? Lo que puede tener el flujo de trabajo. Bien. Y entonces ahí tenemos pues una lista de cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. Podrían haber más. Bien. De esas 6, ustedes escogen una, ¿no? Escogen una y con esa una van a listar 2 o 3 máximo partes interesadas relacionadas a ese riesgo, ¿no? Podrían ser, no sé, los proveedores, podrían ser los mismos trabajadores, ¿no? Podría ser el sindicato, ¿no? Podría ser algún organismo tipo Sinermin, ¿no? Creo que la G es acá, ¿no? O Sinerg, y acá no va la G. Podría ser los vecinos, ¿no? Los vecinos, la sociedad, más que todo los vecinos, la comunidad que siempre es aledaña al lugar donde operamos, ¿no? Vecinos, comunidad.
¿no? Alguna de estas partes interesadas es más relevante. De repente, no sé, para el tema operativo, yo podría decir, bueno, ahí el más relevante es, no sé, los trabajadores. Y le identifico solamente a los trabajadores. Entonces, ese trabajo es identificar partes interesadas, pero primero el tipo de riesgo, ¿no? Y luego las partes interesadas relacionadas a ese riesgo. ¿Bien? ¿Qué nos dijo? ¿Podríamos usar el grupo 3, por favor? Adelante, grupo 3, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Primero, buenos días. Y, es el equipo de Wilber, de Eric Cuadrado, de Portugal, de Rocío, bueno, y el que habla. Ok, Rapidito, hemos elegido el tema operacional bien. y hemos definido que los entes son Ocinermin por temas de cambios normativos, supervisiones o fiscalizaciones que se puedan dar. El gobierno regional como municipalidades por los permisos que debemos cumplir. El OEFA, ya que nuestros procesos deben tener una clara gestión de residuos. Ujú. Los sindicatos, básicamente por las negociaciones colectivas, el incumplimiento puede generar una contingencia de huelgas o ausentismos. La comunidad, que es parte de nuestra responsabilidad social. Los proveedores, ya que si no tenemos alineados los procesos, podemos incurrir en sobrecostos. Los clientes, genera incertidumbre el cumplimiento de compromisos a la falta o entrega de un producto hacia un cliente, ¿no? Ujú. Eso es lo que hemos definido, ¿no? Como equipo. Creo que, bueno, mi lápiz se quedó sin batería. Entre Ocinermin y OEFA, me parece que dijiste uno que no lo he Gobierno regional, en las municipalidades, básicamente. a las municipalidades. Lo voy a poner acá abajo. Municipalidad. SUNEMIN, gobierno regional, OEFA, el sindicato, la comunidad, proveedores Bien, y clientes. proveedores. Muy bien. Eso fue lo que definimos como equipo. Excelente. Muy bien, gracias René. Gracias, buen día. Entonces quedan operacionales. A ver, otro grupo. Ivonne, de repente tu grupo. Eh, ¿Cómo estás? sí, Hablo. creo que Serna, Uber, Sí, ¿se había animado? sí, soy yo. Gracias. Hemos escogido en realidad el mismo riesgo, también la mayoría de personas que Ya, están en el grupo ven el tema de riesgo operacional, entonces tenemos varias coincidencias con el grupo anterior, ¿no? Por ejemplo, correcto. habíamos colocado proveedores también, Ya, el FINERMIN por el cumplimiento normativo, ¿no? Almacenamiento de GHs, etcétera. También habíamos puesto la interacción con alcaldes, creo que el anterior había indicado también municipalidad, ¿no? sí. Interacción con alcaldes, bomberos, ¿no? También el tema del cuidado del medio ambiente, OEFA. clientes, vecinos, comunidad y seguridad en las operaciones. Eso es lo que habíamos considerado en el Ya. grupo. Mencionaste, creo que alguien más, aparte de proveedores, clientes, La comunidad, ¿no? la Los comunidad, vecinos ok. de... Ajá, Clientes también. sí, clientes también. Sí, muy bien. ¿Y los sindicatos, les parece también que Sí, Sí, también. sí? sin duda. Sí, claro. ¿Alguno más que no esté en la lista? Bueno, dentro de la comunidad está también las relaciones o establecer vínculos y acercamientos con interacción con las entidades gubernamentales, por ejemplo, alcaldes, bomberos, Ok. defensa civil, Bomberos, iglesia. bomberos dijeron, ahí está. Ujú. Muy bien. ¿No? Una estrecha relación con los bomberos es estratégico, ¿no? Sí. Muy bien. Grupo 2. ¿Y grupo 1? A ver, grupo 1. Mario, ¿tu grupo 1? Sí, a ver, iré yo pues, nuevamente. A ver. Escogimos lo que es el riesgos comerciales. Ajá, ya.
Es cambiar. Está bien, Bueno, parciales. en partes interesadas tenemos a, bueno, clientes, pero hacemos la distinción entre clientes corporativos y clientes, propiamente dicho, comerciales, que hace ya eh, más sentido lo que son las amas de casa o los clientes de Ah, hogares. Ujú. ya, digamos para B2B y B2C. Exacto. Ujú. Ya está. Y también por nuestra red de distribuidores, Ok. distribuidores y también la parte de proveedores. Y proveedores. También los cambios normativos. Ya. ¿Y a través de quién? ¿Quién cambia la normativa? ¿A través de Osinermin, digamos? Sí, exacto. ¿No? O sea, lo hacemos de manera general, ajá, porque son, claro, son entidades, así como los que han mencionado los anteriores grupos, Sinamí. Claro. Sí, lo importante de las partes interesadas, indicar qué parte interesada, porque ustedes saben que entidades, Ajá, digamos, de gobierno, pues tienes la municipalidad, tienes la genérico. misma UEFA, tienes los INERMIN, pero cada una tiene una dirección, ¿no? Y un interés y una expectativa diferente, ¿no? Entonces, sí es importante precisarlo para poder gestionarlo luego, ¿no? Ok, entonces eso sería. Sí, eso sería. Muy bien, Mario. Muy bien, al grupo 1. Ok, entonces igual vamos a tomar una fotito para tenerlo dentro del material como parte del trabajo que estamos realizando. Voy a compartir la presentación y vamos a ver la siguiente, o el siguiente principio, ¿no? ¿No? Dice la gestión de riesgos debe ser dinámica, ¿no? Gestión de riesgos que se mueve lento, gestión de riesgos que es muy burocrática, por ejemplo, gestión de riesgos que no está alineada a los contextos, entonces no tiene el dinamismo, no tiene la agilidad, ¿no? Hoy en día se habla mucho de agilidad también, para poder hacer frente a los riesgos, ¿no? Los riesgos aparecen, desaparecen, cambian, ¿no? Acuérdense que estamos en un entorno, la vez pasada lo mencionamos. ¿Cómo se llamaba ese entorno? Esas iniciales, ¿alguien se acuerda? ¿Un entorno qué? Busca. Buca, ¿no? Buca o bica, ¿no? Como quieran, ¿no? De incertidumbre viene, ¿no? En español, ¿no? Un entorno bica, ¿no? Volátil, ¿no? Incierto, ¿qué más? La C. Que tiene muchos elementos, ¿no? Muchas interconexiones. Algo que tiene muchas interconexiones, ¿cómo es? Es más, a ver por acá por el chat, mira por el chat. Complejo, muy bien. Y la A, ambiguo, ¿no? Entonces son cuatro, perdón, características hoy en día del entorno, ¿no? Y los riesgos aparecen. Entonces, los entornos son más ambiguos, ¿no? Por ejemplo, nosotros el día martes no sabíamos que el día miércoles iba a haber todo este cambio político, social, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Estábamos en plena clase, creo que estábamos con el otro grupo, y salió Castillo, y luego salió el Congreso, ¿no? Este, y todo lo que viene, y todo lo que ha venido sucediendo en estos días, ¿no? Con la nueva presidenta, ahora con los temas, los disturbios que han iniciado hace, ¿no? El fin de semana, ¿no? Y que hoy continúan y cada vez están
más críticos, más complicados. Entonces, fíjense, en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Riesgos que aparecen y que yo necesito gestionar para hacer frente. Entonces, si mi gestión de riesgos no es dinámica, ¿ah? Entonces no se va a poder anticipar qué es lo que yo quisiera. ¿Ah? No va a poder detectar a tiempo. Ya, ok, no me puedo anticipar, pero por lo menos detectar cuando esté sucediendo ya, o en el inicio, ¿no? No voy a poder reconocer los riesgos. No los reconozco, no sé cómo es que esto va a finalmente impactarme. Y menos voy a poder dar una respuesta apropiada y oportuna. Porque la respuesta puede ser buena, pero si no es oportuna, muchas veces la oportunidad es un elemento importante en la respuesta que yo dé. ¿Mm? Entonces, este principio de dinámica no lo pierdan de vista, ¿no? Para que su gestión de riesgos funcione bien en todas las categorías de riesgos que manejen en la organización, ¿no? Ustedes están muy, digamos, maduros, ¿no? En el tema operacional. Creo que lo manejan ya muy bien por el mismo tipo de negocio en que están, y siguen, como les digo, un modelo, ¿no? Hay bastante formalidad en esta gestión y ya madurez en esta gestión de tipo de riesgo, ¿no? Pero sin embargo hay otras categorías que también necesitamos manejar y necesitamos ver, ¿no? Entonces, igual necesitamos dinamismo en esa gestión, ¿no? Muy bien. El siguiente principio es mejor información disponible. A ver, ¿quién nos comenta algo? ¿Por qué la información es tan importante en la gestión de riesgos? ¿Por qué se habla de una mejor información? nos Adelante, permite sí. tomar mejores decisiones. Correcto, ¿no? Para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Si tú ya tienes un dato, ¿no? Imagínate, ¿no? Que si ya supieras del día martes lo que va a pasar el miércoles, entonces tú podrías, ¿no? Hacer algo, adelantarte con algo, ¿no? Entonces, cuando se habla de mejor información disponible, ¿no? Es justamente el principio que asegura la data que manejemos nosotros para poder tomar decisiones, tomar acciones oportunas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos nuestra data histórica, ¿no? Que debe estar pues organizada, sistematizada, disponible, ¿no? Dice disponible, es decir, a veces tenemos información, pero ¿qué tanto yo dispongo de esa información? ¿Qué tanto puedo ir y ingresar y revisar esa información con rapidez, ¿no? Yo recuerdo en una organización donde estuve una buena cantidad de tiempo, nosotros teníamos un área que le llamamos el TDC, el Technical Document Control, y era finalmente era un ingeniero, normalmente civil o mecánico, que conocía el tema de planos, ¿no? Leía muy bien los planos, y empezaban a almacenar información de los proyectos que desarrollaban, tanto proyectos de ingeniería como proyectos de construcción o de supervisión, que era el negocio donde estaban. Y se tenía una serie de información, en principio eran físicas, y luego ya con el tema de la información en la nube, se empezó a escanear esta información, a poner en la nube, pero la forma de haber organizado la información hacía complicado y tedioso acceder a ella, ¿no? No era como buscar en Google, ¿no? ¿No? Agarro, pongo un nombre y me sale toda la información relacionada a esa palabra. Entonces, cuando yo pienso también
tener o mantener información disponible, pienso en diseñar los sistemas de información de tal manera que yo pueda acceder con una velocidad adecuada, ¿no?, a la información, a la data, y poder confiar también que esa data sea, digamos, que esté completa, que sea confiable, que sea de calidad, ¿no? Entonces, eso necesitamos fortalecer en nuestra gestión de riesgos, ¿no? Dice, la gestión de riesgos tiene en cuenta, dice explícitamente, cualquier limitación e incertidumbre asociada con la información y expectativas. A menos información tenga, entonces más limitado voy a estar en gestionar riesgos. Acuérdense que el riesgo, ¿no? Me pasé una. El riesgo, ¿de dónde se origina? ¿Qué hay detrás del riesgo? Que se dibuja como una nube. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué hay detrás de este riesgo? A ver. La fuente. La fuente, y la fuente es... O sea, dos factores, ¿no? Probabilidad y la severidad. Ajá, probabilidad y impacto es... Impacto, ¿no? Me ayuda a Ok. definir, o severidad también, me ayuda a definir el riesgo. Perfecto. Pero detrás del riesgo, como dicen ustedes, está la fuente, y la fuente del riesgo está acompañada de una nube, ¿no? Y esa nube, ¿qué representa esa nube? ¿Peligro? Y ya, pero el peligro, ¿ok? Que alguien se va a caer, porque está trabajando en altura, está el peligro en la altura, se va a caer. Pero hay gente que trabaja muchas veces en una maderita, en un andamio, y no se cae. Hace tiempo, 20 años de ingeniero estoy trabajando así, nunca me he caído, ¿no? Y en realidad, a veces pasa eso, ¿no? Pero claro, no vamos a trabajar así. Entonces, ¿qué es lo que existe realmente? ¿Por qué no siempre el riesgo sucede? ¿Mm? Hay una nube ahí atrás. ¿Qué representa esa nube? Probabilidad. Ya. La probabilidad es para explicar que son eventos posibles, ¿bien? Inclusive yo debería, de alguna manera, ser consciente de que hay eventos que yo no puedo identificar por los conocimientos que tengo. Entonces, esa nube se forma por desconocimiento, por desinformación. Y entonces, ¿a qué representa esa nube? Incertidumbre. Muy bien. O sea, la incertidumbre se genera por la desinformación. Y la presencia de incertidumbre me lleva a los riesgos. En mi afán por entender la incertidumbre, empiezo a identificar riesgos, ¿no? Con la limitante de que es muy probable, siempre sucede de que existen riesgos que yo no voy a poder, ¿no?, identificar, ¿no? Porque por más esfuerzo que haga, por más conocimiento que tenga, ¿no?, yo podría explicar una gran parte de esta nube. Pero hay otra parte que no. Y justamente esa parte oscura que todavía yo no logro, ¿no?, descifrar, ¿no?, que es propio de cualquier tipo de aspecto del negocio, ¿no? Por más bueno que sea, por más años que tenga en el mercado, siempre hay variables de mercado que no logro, digamos, controlar, ¿no? Siempre hay cosas que salen de mí o están fuera de mi control. Entonces, hay incertidumbre, no hay información completa. Bien, entonces siempre hay posibilidades que surjan eventos que yo ni siquiera he podido prever. Aquellos que yo he podido prever, ya los administro todo con mi gestión de riesgos. Entonces yo necesito información.
tanto para gestionar los riesgos que ya he identificado y tomar decisiones, porque yo tomo decisiones en base a riesgos identificados, pero si ni siquiera he podido identificarlos, ¿qué decisiones voy a tomar? ¿No? ¿Qué acciones voy a tomar? Entonces sí necesito manejar información que me permita de alguna manera de que estos eventos que yo hoy no puedo identificar, ¿no? Pero con este manejo de información yo pueda identificarlos en un futuro, ¿no? Tener esa capacidad. Y eso me lo da la información, el análisis de la información. Bien. Y otro tema también es justamente el tema de las partes interesadas, ¿no? La vimos con el principio anterior, ¿no? ¿Cuál era el principio anterior que vimos? Bueno, no el anterior, sino el número 4, donde vimos las partes interesadas. ¿Cómo se llama ese principio? ¿Quién se acuerda? Inclusive. Inclusión, ¿no? Entonces, en una gestión de riesgos inclusiva y una gestión de riesgos que apunta siempre a el manejo adecuado, oportuno, disponible, ¿no? De calidad de la información, mi gestión de riesgo va a ser cada vez más potente. Otro principio relacionado a los factores humanos y culturales. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Influye el comportamiento humano y la cultura en la gestión de riesgos? ¿Influye el aspecto humano y la cultura en la gestión de riesgos? Ujú. A ver, un ejemplo sencillo ahí de la vida diaria. Por ejemplo, yo le pongo un seguro a un auto. ¿Cuándo le pongo seguro a mi auto? ¿Cuándo lo aseguro? Generalmente cuando recién lo compras, ¿no? Pero dependiendo de la cultura, como bien indicas, del usuario, puede tener el seguro 5 años, 6 años, 10 años. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, en principio, cuando uno saca un auto, a veces lo sacas en partes y ya te obligan a asegurarlo, pues porque el banco no se va a arriesgar y tienes que asegurarlo, ¿no? Pero imaginando que luego lo sacas y lo pagas al 100%, entonces tú dices, oye, este es mi auto nuevo, no quiero que le pase nada, y lo aseguras, pues, ¿no? Lo aseguras. Inclusive, ustedes saben que hay ofertas, ¿no? Que te dicen, te doy el seguro y te dan un preciazo y te dan toda una cobertura si el seguro lo tomas antes que salga digamos, de la tienda, ¿no? Antes que salga de la tienda, tienes un precio. Si ya sale de la tienda, ya es otro precio o otras condiciones, inclusive, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Depende mucho de lo que el dueño, digamos, estime conveniente, ¿no? ¿Qué cultura tenga? Hay unas culturas que dicen, bueno, sí, lo aseguro. ¿Cuándo lo aseguras, por ejemplo, ¿cómo le llaman? A full, ¿no? Full, un seguro tip nivel full, donde te proteges tú y proteges a terceros, ¿no? A daños a terceros, ¿correcto? Hay seguros que incluyen el servicio de grúa, bueno, todos creo ya, servicio de grúa, ¿no? Hay una serie de auto, ¿cómo le llaman este auto que te dan? Bueno, no es que te lo dan, ¿no? Sino que te cobran. Autorreemplazo.
autorreemplazo, ¿no? Y por una cantidad de días, creo que al año, te dan el auto de reemplazo. La posibilidad de tener auto de reemplazo, claro, a un costo, pero no te quedas sin auto, ¿no? Para los que necesitan el auto todos los días, ¿no? El mismo chofer de reemplazo, en el caso de emergencia, el tema de la asistencia técnica, cuando te baja la batería, o no sé, pues dejaste la llave dentro del auto. Entonces, todos esos servicios que vienen con el seguro, ¿no? Algunos, por ejemplo, ya por cultura, mantienen ese seguro, como dicen, después de los 100.000 kilómetros. Pero a veces es raro, ¿no? Algunos, por ejemplo, solo mantienen el seguro solo para daños para terceros, ya no para los propios, ¿no? Y ya llega un momento en que ya no lo asegura. Llega un momento en que ya no aseguras. Y bueno, es un tema de factor humano, ¿no? De factor humano y cultural, ¿correcto? Hay organizaciones donde el tema, por ejemplo, de la seguridad de sus trabajadores no tiene mucha importancia, ¿no? Como hay otras donde es un valor la seguridad, ¿no? Y inclusive lo declaran, ¿no? Y está inclusive por encima de otros objetivos comerciales o de negocio. Entonces tiene mucha influencia el factor humano y cultural, ¿no? En la gestión de riesgo. Hay por ejemplo, un modelo de madurez, no sé si lo han visto, un modelo de madurez que define, digamos que 4 etapas, ¿no? De la madurez en la gestión de riesgos. Acá hablan específicamente de riesgos de seguridad en el trabajo, pero digamos que se podría extrapolar a la gestión de riesgos en general. Entonces hablan de que a más madurez, ¿no? La tasa de lesiones baja, ¿no? Esto que está aquí en rojo es la tasa de lesiones. Va bajando. Y ellos identifican, es el modelo Bradley o modelo Dupont, ¿no? Porque el estudio lo hizo Dupont hace años, ¿no? Y definió 4 etapas, ¿no? En la madurez de la gestión de riesgos, ¿no? En la primera etapa, ¿no? En la etapa de aquí es la etapa, digamos, que le llamaban ellos la etapa reactiva. ¿Mm? ¿Cómo es la etapa reactiva? ¿Mm? Donde en realidad no gestionas riesgos, ¿no? Esperas que las cosas pasen, ¿no? Y recién actúas, ¿no? No haces nada preventivo, solo reaccionas. Y es donde se tiene pues la tasa de eventos e impactos mayores, ¿no? Conforme vamos madurando, esta etapa de aquí es una etapa donde ya tengo una definición de riesgos, inclusive tengo un área encargada de los riesgos, ¿bien? Pero el tema es que en esa etapa, para que funcione, necesito que alguien esté vigilando los riesgos. Necesito pues, como un policía. Si no hay policía, entonces la persona hace pues lo que se pasa la luz roja, ¿no? Entonces necesita que alguien te esté vigilando. Está definido, ¿no? Inclusive ya hay cierto nivel de prevención, ¿no? Hay normas definidas, como ponerse el casco en planta. Oye, en la planta está tu casco, en la cabeza. Pero bueno, pues si no me están vigilando, me lo saco un ratito. O tienes que tener los lentes. Entonces, esa cultura, digamos, es de la cultura de la supervisión, ¿no? O de la etapa de la supervisión. Yo dependo de la supervisión. Si no me supervisan, no pasa nada. Luego viene la tercera etapa, ¿no? Que es una etapa donde ya la persona entendió que el principal responsable de su propia seguridad es él mismo. Entonces, en esa etapa,
lo que se ve es dependencia. Perdón, independencia. Independencia. El sistema es independiente. Bien. La persona sabe lo que tiene que hacer y lo hace. No necesita alguien que lo vigile, ¿no? No es como en esta etapa de supervisión o dependencia, también le llaman, donde ahí yo dependo de que alguien me esté mirando, de que alguien me esté vigilando. En la independencia no, la persona actúa porque sabe lo que tiene que hacer y también está capacitada para poder advertir el riesgo y realizar, ¿no?, los controles como deben ser. Y en la etapa, digamos, donde la tasa de lesiones es la menor y el nivel de madurez es el mayor en la organización, es cuando es interdependiente, ¿no? Y aquí lo que se ve son trabajos en equipo, ¿no? La gestión de riesgos se maneja en equipo. Por ejemplo, un comité de crisis es digamos, un ejemplo o una buena práctica de en este nivel, ¿no?, donde se trabaja en equipo para gestionar los riesgos. Y se incluye a las partes interesadas, inclusive ahí, ¿no? Entonces, más o menos este modelo explica mucho. Si ustedes ven, en cada etapa el factor humano es clave. Y la gestión, en este caso de la seguridad y la madurez, está muy relacionada al factor humano y a la cultura. Bien. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. De mi lado. Bien. Y para ya ver el último principio, es el principio de la mejora continua. El sistema de gestión de riesgos o gestión de riesgos que no está preparada o que no está diseñada para aprender, ¿no?, aprender de los errores, aprender de las desviaciones que hay, ¿no?, aprender de cómo se mueve la incertidumbre, ¿no?, de tener experiencia, ¿no?, y lograr que esa experiencia, pues, haga cambios, ¿no?, ajustes en el sistema. No sé si alguno de ustedes me podría mencionar cómo han implementado la mejora continua en algún aspecto de la gestión de riesgos, o cómo han aprendido, ¿no? ¿Cómo han logrado aprendizaje en el riesgo, en la categoría de riesgo que ustedes hayan manejado? ¿Cómo están aprendiendo de los eventos que suceden, ¿no? Porque si yo no puedo identificar el riesgo o no lo he gestionado, entonces finalmente ese riesgo sucede y se convierte en un evento, ¿no? Y en un evento que tiene impacto, ¿no? Y este es el impacto, es el que, de alguna manera, si es un impacto negativo, una amenaza, pues ha sido nocivo para la organización, ¿no? Le quita valor a la organización, o destruye el valor de la organización. No ha protegido el valor. ¿Tienen algún componente de la gestión de riesgos actual que los ayude a aprender de esos errores, aprender de ese riesgo que no se pudo manejar bien en algún momento? ¿Qué tal? ¿Puedo compartir algún comentario?
Adelante, César, bienvenido. Claro que sí. Sí, mira, bueno, yo trabajo en la gerencia de riesgo operacional, que tiene que ver con los riesgos de procesos y los de seguridad industrial. Bueno, en los años pasados, ¿no? Aproximadamente 2019, nosotros, bueno, como compañía tenemos algunos mecanismos para relacionados con la mejora continua. El primero es el tema de las auditorías, ¿no? Estas auditorías nos permiten poder revisar a nivel de la compañía, a nivel de los procesos, a nivel también el estado de las ISOs también, ¿no? Internas, auditorías internas que hacemos con auditores de la compañía o externas. El otro mecanismo que tenemos también son las lecciones aprendidas, son producto de investigaciones de eventos no deseados que puedan ocurrir normalmente en la parte operacional, es decir, en la planta, o en el transporte o en los clientes, ¿no? Hemos tenido algunos de los cuales hemos aprendido. No, este último sobre todo con el dueño del proceso, ¿no? Correcto. Nos juntamos con el dueño del proceso para poder identificar las mejoras o las famosas causas raíces de estos eventos y poder aprender de ellos, ¿no? Excelente, excelente. ¿Y el aprendizaje a qué los lleva? Cuando ustedes dicen, oye, ya aquí tenemos una lección aprendida. Esa lección aprendida, ¿qué cambios genera en la organización? ¿Qué cambios recuerdas tú que has hecho luego de haber documentado, analizado las lecciones aprendidas? ¿Qué cambios se han generado? Mira, el enfoque es cuestionarnos en el sentido de asociar al modelo que tenemos, al modelo de seguridad de procesos, qué barrera o qué elemento falló, ¿no? Y después de ello devienen N acciones asociadas. Por ejemplo, desde algo tan sencillo como revisión o actualización de procedimientos, ¿no? O algo quizás un poco más complejo que podría involucrar alguna tecnología, alguna barrera de ingeniería, y también temas de liderazgo probablemente, ¿no? De la supervisión o del dueño del proceso, ¿no? En algunos casos que hemos tenido algún evento asociado, ¿no? Perfecto, perfecto, ¿no? O sea, siempre la gestión de riesgos, siempre las lecciones aprendidas, ¿no? A través de este principio de la mejora continua, lo que se busca es hacer cambios en la organización. Cambios que devienen de desviaciones que se pueden encontrar, por ejemplo, en auditorías, ¿no? De repente en la auditoría yo identifico que un proceso no funciona bien, aunque los resultados estén saliendo dentro de lo previsto, pero el proceso no está funcionando bien. No todos los registros se completan, no todas los planes se realizan, ¿no? Entonces siempre hay oportunidad de mejora, de ajustes, ¿no? Entonces actualizo procedimientos, capacito a la gente, invierto en tecnología, ¿no? Cuando hay un accidente, por ejemplo, hago una investigación, ¿no? Y producto de esa investigación, de repente descubro que hay que reforzar el tema del liderazgo. Hago campañas de liderazgo, hago cursos de liderazgo, y puedo tener otro tipo de herramientas, ¿no? Coaching y qué sé yo, para fortalecer el tema del liderazgo en la supervisión, ¿no? En determinado tema. Entonces, esas son justamente los aprendizajes y las mejoras, ¿no? Que buscamos a través de este principio de la gestión de riesgos. O sea, el sistema está preparado. Esto está diseñado en el sistema. Están las auditorías y está el tema de las lecciones aprendidas. Está diseñado en el sistema, ¿no? Para que se cumpla este principio de la mejora continua. Si el sistema no tiene estos elementos dentro de su diseño, entonces el sistema simplemente van a pasar los errores, van a pasar las desviaciones, de repente las vamos a corregir en su momento, ¿no? Pero no vamos a hacer los cambios para que esto, o para tratar de que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Sobre todo si es una amenaza, si es un riesgo que tiene un impacto negativo, ¿no? Y si es una oportunidad que de repente no lo hemos podido aprovechar porque no estábamos lo suficientemente preparados para aprovecharla, entonces generar, ¿no? los componentes, los procesos, hacer los cambios necesarios para que si se presenta este tipo de oportunidades nosotros podamos, ¿no?
aprovecharla al máximo, ¿no?